Bueno, chicos, empezamos con el módulo 1, así que vamos a ir viendo de a poquito, a ver cómo sale. Vamos a presentar nuestra pantalla. Bueno, la educación corporal, ¿sí? Y empezamos con nuestro eje biológico. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué elegimos comenzar con lo biológico? Porque tiene que ver con nuestro organismo, ¿sí? Las funciones de nuestro organismo, ejecutadas a partir de nuestro sistema nervioso central, ¿sí? De una forma integrada, nosotros movemos el cuerpo, nos desplazamos, y algo ocurre en nuestro organismo. Yo bajé acá, siempre abajo en el pie de página van a encontrar los autores de cada una de las explicaciones que yo fui poniendo arriba, ¿sí? En nuestro cuadernillo. Así que bueno, este cuadro fue sacado de este libro, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que dice acá el autor? Nos da a conocer todas estas definiciones que tienen que ver específicamente con nuestra educación corporal y motriz, ¿sí? Partiendo desde la educación física, ¿sí? Del aprendizaje, y como yo les dije, partiendo desde profesor y alumno, ¿está bien? Empezamos con motricidad, ¿sí? Que tiene que ver con todas las funciones de nuestro organismo que generan, ¿sí? Ese movimiento. Y tiene que ver acá con la definición de movimiento, después la tenemos acá abajo, que tiene que ver con la definición de cómo actuamos y por qué actuamos. ¿Cómo actuamos? A partir de estas características que acá están abajo, en lo que es movimiento, aclaradas, que son las cinéticas, que tienen que ver con la fuerza, y las cinemáticas, que tienen que ver con la velocidad, la aceleración, la dirección y la amplitud de ese movimiento que nosotros vamos haciendo. ¿El movimiento qué es? Básicamente el cambio de posición o de lugar, ¿sí? De una de las partes del cuerpo o todo nuestro cuerpo, ¿está bien? Y la acción motriz es la coordinación de todos esos movimientos, ya sean las extremidades, músculos, esqueletos, ¿se entiende? Articulaciones, sistema nervioso central. Esa es la acción motriz que permite, ¿sí? Desde el aspecto físico, cognitivo y afectivo, porque también, ¿sí? Tengan en cuenta que nuestra afectividad influye también en lo que es un movimiento, ¿sí? Por esto que decíamos nosotros. ¿Cómo actuamos y por qué actuamos? ¿Por qué hice mi mano hacia adelante? ¿Por qué saludé? ¿Por qué me moví de determinada manera? ¿Sí? Así que no es solamente la suma de todos los movimientos, sino que va un poquitito más allá, ¿sí? Tiene que ver con nuestros sentimientos también. Y la coordinación motriz, ¿sí? Todo esto totalmente interrelacionado, tiene que ver con el ajuste en tiempo y espacio, ¿está bien? Entonces, la neuromotricidad va a tener que ver exclusivamente con nuestras neuronas, ¿está bien? ¿Sí? Cómo manda el sistema nervioso central, la información a través del axón, las células, ¿sí? Y cómo se programa el control y la adquisición de distintos modelos de movimiento, ¿sí? Cómo va a desarrollarse, ¿sí? Según la maduración del individuo, o si tienen algún trastorno, ¿está bien? Y la psicomotricidad tiene que ver específicamente con la psiquis, ¿sí? Esas funciones motrices, las que son normales y las anormales, ¿está bien? El movimiento en sí. Y la motricidad concreta, ¿sí? Cómo nos movemos según nuestra psicología. Y la educación de esa psicomotricidad tiene que ver con el conocimiento y la facilitación de un aprendizaje dentro de la escolaridad, ¿está bien? Para que el chico tenga, ¿sí? Acciones motrices, como lo ven acá, que generen lo perceptivo motriz, ¿está bien? ¿Qué estímulos les damos nosotros, ¿sí? Para que ese chico se mueva?
tanto en espacio, tiempo, el control de la energía, ¿sí? Contrastes y la formación del esquema corporal mediante todos estos estímulos. Después, la reeducación psicomotriz tiene que ver, ¿sí?, con la acción en personas que tienen alguna dificultad. Entonces, tanto para actuar, expresarse o comunicarse, ¿está bien? Psicológicamente eso se puede reeducar. Nosotros, desde la educación física, lo podemos hacer. Ahora, una terapia ya implica personal idóneo en ese sentido, ¿sí? Nosotros no estamos capacitados para esa terapia psicomotriz, pero sí a través de la música, a través de distintas técnicas, ya sea de relajación o arte terapia, ¿sí? Hay musicaterapia, hay un montón de cosas, lo podemos hacer, ¿sí? Podemos dar un indicio, pero tiene que ser personal idóneo. Nosotros podemos dar apenas una pequeña visión o fundamentación, pero no somos terapeutas, obviamente. Y después, la educación física, que tiene que ver con todo esto que está acá, ¿sí? Desde la motricidad y todo lo que está anteriormente, ¿sí? Y parte desde el ámbito de la educación, como una práctica de la actividad física a lo largo de toda la vida, para que mejoremos nuestras funciones, ¿sí? Nuestras cualidades orgánicas, cardiovasculares, todo esto podemos hacer, musculares, de la salud y del bienestar físico, ¿sí? Nosotros en educación corporal y motriz vamos a enfocarnos más bien para lo que es el bienestar físico, ¿está bien? Y la coordinación motriz, que tiene que ver con nuestro esquema corporal, y el desarrollo de la persona en su integridad, como yo les decía, desde lo biológico, desde lo psíquico y desde lo social. ¿Está bien? La educación motriz específicamente es parte de la educación física, ¿está bien? En el nivel primario, en particular para mejorar la motricidad global y la fina, que tiene que ver con la caligrafía, ¿está bien? También vamos a enseñar a pintar, a dibujar, a hacer. También dentro de nuestra clase de educación física tiene que haber esas cosas de arte también, ¿sí? Para la motricidad fina. Y por último, el aprendizaje motor, que tiene que ver con los factores internos y externos que influyen en la coordinación del movimiento, ¿sí? Esto tiene que ver con la atención, ¿sí? Porque para que esto tiene que ver también con la técnica, por ejemplo, ¿sí? Tiene que haber atención, tiene que haber memoria, tiene que haber repeticiones y organización, ¿sí? Para trabajar la reacción, la transferencia y un montón de cosas, ¿sí? Que tienen que ver con aprendizaje motor, ¿está bien? Bueno, y acá terminamos con las definiciones. Y después, esta autora, Lola Brickman, ¿sí? Que tiene que ver con identidad y movimiento, en este caso, yo hice referencia a este tipo de ítems, que tienen que ver con las definiciones que acabamos de ver, y la identidad y el movimiento, que viene aparejado de todo lo anterior. ¿En relación a qué? A la identidad. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a influir en la identidad del movimiento de ese alumno también. ¿Por qué? Porque lo que nosotros provoquemos en el niño va a desarrollar en él su identidad. ¿Está bien? Viene con un aprendizaje el niño de su cultura. Y nosotros, a medida que va pasando el tiempo, podemos cambiar la visión que tiene del mundo inclusive y de su propio cuerpo, su propio esquema corporal. Nosotros vamos a trabajar para esta identidad en el espacio, en el tiempo y la sociedad. ¿Está bien? Acá dice, tendencia mecánica del movimiento corporal. ¿A qué se refiere? Hasta cuando vamos caminando nos damos cuenta, ¿sí? De un montón de cosas de los alumnos. Cómo nos vestimos, cómo están, que si se hacen tatuajes, si se hacen aros, un montón de cosas tienen que ver con la identidad y tienen que ver también con el movimiento corporal. La importancia del mundo sonoro. No solamente importancia del mundo sonoro como sonido en sí, sino también
tiene que ver con las tendencias culturales. ¿Qué música escuchan? ¿Qué es lo que les gusta? Entonces, esto va a estar relacionado no solo con lo psicológico, lo biológico, sino también con lo social, ¿sí? Ahí vamos forjando nuestra identidad. Y lo que habla la autora tiene que ver siempre con el despertar de la creatividad, ¿sí? ¿Qué es ser creativo? ¿Sí? Hay veces que somos creativos para nosotros dar clase, o somos creativos para hacer actividades. Pero bueno, tenemos que enfocarnos también en la creatividad y generarla en el niño, ¿sí? Dice, la necesidad del movimiento, la expresión son parte de la esencia del niño. Las habilidades corporales se adquieren generando vínculos en su entorno, en un entorno propio, y desde ya favoreciendo al autoconocimiento. Entonces, tengamos en cuenta que el niño se expresa desde muy niño sin tabús, sin tabúes, ponele, ¿está bien? Se expresa, no tiene miedo, no tiene, esa inocencia la vamos perdiendo a medida que pasan los años, ¿está bien? Ya en el adolescente le cuesta un poco más poder expresarse, poder moverse desde otro lugar, ¿sí? Los cambios que constantemente hay, ¿sí? Para la concepción de la identidad, tiene que ver con estos tres vínculos que son la integración espacial. ¿Qué significa? De sí mismo, yo dentro del espacio, quién soy, qué lugar ocupo. El temporal, la representación de sí, que tiene que ver con qué yo construí desde mi pasado hasta hoy, ¿sí? Para saber quién soy, mi identidad. Y el social, en relación a todos mis seres que me rodean, la proyección que yo tengo, tanto hacia afuera como hacia adentro, ¿sí? ¿Cómo me identifico yo en el grupo? ¿Sí? Y la adaptación que va constantemente en crecimiento y al desarrollo humano. Y acá les puse, ¿sí? El crecimiento y desarrollo. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Sí? Hay varios estadios que pasa desde el recién nacido, va al año, nos vamos desarrollando y a medida que vamos creciendo, va cambiando nuestra identidad y nuestra forma de ver el mundo, de movernos y demás. Así que bueno, básicamente no les voy a hablar mucho más de esto, pero sí, que tengan en cuenta el desarrollo de la identidad basada en nosotros como profesores de educación física, en cómo hacemos para desarrollar la creatividad en el alumno, que tenga posibilidades de su movimiento, ¿sí? De su motricidad, de su corporeidad, en base a la educación y en base a su desarrollo, ¿sí? Tengo que tener una actividad distinta para un nene de 2 años que tiene una creatividad y que vos le decís, ay, jugamos a los fantasmas, y van a jugar a los fantasmas, a un adolescente ya de 12 a 18 años, ¿sí? Que ya tiene toda una trayectoria de vida, de cosas que le fueron pasando y demás, y está inserto encima en un grupo. Entonces, poder ver nosotros, ¿sí? Cuáles son las necesidades específicas para cada una de las edades que tenemos acá. Así que bueno, chicos, es todo por hoy. Nos estamos viendo. Saluditos.